Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad por el retraso al inicio de esta mesa. Como es habitual en este curso, vamos a cerrar el programa con una mesa dedicada a las víctimas del terrorismo. En este curso hemos escuchado hablar de terrorismo, sobre todo desde la perspectiva de quienes lo practican. La atracción del mal ha acaparado con frecuencia la atención de aquellos que desde distintas ópticas se enfrentaban y se enfrentan al terrorismo y a las incógnitas que hay por resolver. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Qué motivaciones los empujan a utilizar la violencia? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Por qué una parte de la población les apoya? Sin embargo, la atención a los victimarios, a los terroristas, a menudo ha arrumbado a las víctimas a los márgenes de la historia y de las narrativas, pese a que todas ellas eran protagonistas de ese relato de terror. Durante años hemos dejado fuera de foco a un colectivo que ahora sabemos que es clave. Las cifras de víctimas del terrorismo yihadista son abrumadoras. Sin embargo, cuando activamos la perspectiva micro, el panorama empieza a cambiar. Ayer se mencionó aquí un dato que es significativo. Las 3 últimas víctimas del terrorismo españolas habían sido asesinadas en Burkina Faso. Pero además, cuando nos acercamos a las biografías que se ocultan tras los listados oficiales, nos acercamos a esos detalles clave, el terrorismo adquiere su justa dimensión, aquella que desplaza el foco a las personas que padecen sus consecuencias y que no se quedan en el día que se produjo el atentado que ha marcado sus vidas. La narrativa de las víctimas retrocede a los años previos, cuando se construyen las existencias, cuando se toman decisiones profesionales y uno puede pensar que encauza su destino. Y la narrativa de las víctimas avanza también hasta el presente, cuando las familias conviven con las consecuencias, cuando las ausencias pesan a puerta cerrada, cuando lidian con la imaginación de lo que pudo haber sido y el terrorismo frustró. En la narrativa de las víctimas, esa que pone a las víctimas en el centro, resulta vital por varias razones. Es moralmente deseable porque funcionan, porque las narrativas de las víctimas funcionan como una especie de justicia retroactiva, intenta paliar el olvido, porque las víctimas son voces autorizadas para deslegitimar el terrorismo, incluso porque los testimonios son eficaces para cambiar la percepción de la audiencia sobre lo que es ese fenómeno, y también por algo que ha explicado una periodista, premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich. Ella decía que hay pequeña, gran gente que es capaz de contar la historia oculta, y esa historia oculta, esa dimensión del terrorismo, solo la pueden contar las víctimas. Hoy vamos a intentar seguir sacando a las víctimas de los márgenes de la historia en la que han estado muchas veces, y lo vamos a hacer gracias a la generosidad de 2 familiares de víctimas que nos acompañan hoy. Cristina González Garrido es la hermana de Juan Alberto González, es víctima española en el atentado yihadista de la Sala Bataclan en París en 2015. Y Juan Carlos Fernández es el hermano del misionero español Antonio César Fernández, que fue asesinado en Burkina Faso en 2019. Gracias a los 2 por vuestra disponibilidad para participar en esa mesa. Os voy a ir preguntando alternativamente y, bueno, con total libertad, sentiros con total libertad para contar y contarnos lo que queráis. Si tuvierais, Juan Carlos, empiezo por ti, si tuvierais que contarle a alguien que no conoce, que no conoció a tu hermano, quién era él, quién era Antonio César, ¿qué le contarías? ¿Qué le dirías? Buenas tardes, pues no sé si se oye. Yo le diría que a todos ustedes que César era una persona feliz. Es decir, si hay una persona, si la felicidad consta en seguir tus principios, en vivirlos y en hacerlos reales, pues César fue una persona feliz. Él estaba muy comprometido con el tercer mundo, con los más desprotegidos, con los más desfavorecidos. Él era vocacionalmente misionero, vamos a llamarlo también como una función social, y entonces él siempre quiso vivir como un pobre entre los pobres, ¿eh?
Lo consiguió, pero es que eso era lo que quería. Entonces, hoy día es muy difícil vivir conforme a los principios y cumplirlos y llevarlos a cabo. Si María me pregunta cómo definiría a mi hermano o que le diera un breve bosquejo, le diría que fue una persona feliz, que hizo el bien y que dejó este mundo mejor de lo que se lo encontró. Eso es lo que... ¿De dónde sois la familia? ¿Con qué edad tu hermano decide que se va al seminario, que quiere ordenarse sacerdote? Cuéntanos un poco esa parte de la historia. Bueno, pues nosotros somos de Pozo Blanco, de un pueblo del norte de la provincia de Córdoba. Tal vez lo conozcan por ejemplo, no solamente porque allí murió Paquirri, sino que también empresarialmente pues está allí la COVAP. COVAP es una empresa muy fuerte que se dedica a la ganadería porcina y del cerdo ibérico, ¿no? Bien, Pozo, nosotros somos de allí. César nace allí el día 7, fue un regalo de Reyes, el día 7 de enero del año 1946, es decir, para los que mayores, pues son los años del hambre. Nace en unas circunstancias, es decir, en un entorno social difícil, porque era la posguerra, esos años, que lo estábamos pasando mal, y entonces pues todas aquellas, es decir, sufrí mucho familiarmente, en fin, aquí nos pueden ilustrar algunos de esa edad, pues, que había mucha penuria económica, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nuestro padre era administrador de correos, y entonces se tuvo que buscar un segundo trabajo para completar el salario, ¿no? Y poderle dar de comer a sus 4 hijos. Yo vine un poquito más retrasado, y entonces trabajó dando clases de latín y de historia. César siente la vocación muy joven, con 16 años, y ya está, y se va al seminario. Entonces allí empieza un seminario en San José del Valle, que es un pueblo de Cádiz, y después se ordena sacerdote. Antes hace una serie de cursos ahí en Montilla y en Posada, que son también pueblos de Córdoba. Luego se ordena sacerdote en Pozo Blanco y ya empieza ahí su periplo. Está 5 años en Úbeda dando clases, porque él era profesor de historia y de filosofía. Y es lo que si me piden una especie de biografía, entonces ahí empieza él a sentirse con la verdadera vocación de salesiano, es decir, atraído por la juventud. Entonces empieza ya con el movimiento Scout, empieza ya también, pues a organizar diversos grupos a los jóvenes y tal. Y de ahí ya marcha a Barcelona. En Barcelona el entorno es completamente diferente. Estamos hablando ya de los años 75 a 77, plena transición. Muere Franco, y entonces es una época muy convulsa también a nivel legislativo. Hay una diarrea legislativa todos los días, se modificaban leyes, puesto que había que irla adaptando a la Constitución que vendría. Y es una época convulsa, hay mucho movimiento social también, muy reivindicativo allí en Barcelona, y él se entremezcla con eso. Estuvo muy vinculado a prisiones, estuvo muy vinculado a escuelas, la Vernácula, me acuerdo, que eran escuelas de barrio, marginales, siempre como los más desfavorecidos. Y bueno, y de allí vino, por ejemplo, puedo contar una anécdota, y a un cardenal en Rabat, que el hombre fue a Pozo Blanco y entonces dio allí una serie de conferencias, y se dio cuenta, porque mi hermano era muy humilde y tal, y muy sencillo, se dio cuenta que estaba sentado en la primera banca a César. César pues había sido compañero suyo allí en la Vernácula, en estos barrios que le digo yo marginales, y que en fin, que le costaron unos pocos piezas dentales. Y entonces él le dijo delante de todo el público, que en fin, que él era el que debía de estar allí dando ese curso y esa clase y esa homilía, y no a él. En fin, estamos hablando de un cardenal que puede ser papa, está hoy día en Rabat, y desde luego muestra una atención grandísima y un respeto reverencial a César. Bueno, desde Barcelona a él lo destinan. Ya saben ustedes que los religiosos pues tienen una especie de obediencia de vida, entonces se deben a lo que les manden, y lo destinan a Ronda, un pueblo de Málaga precioso, y allí dicen que tiene que cuidar de una comunidad de sacerdotes mayores. Entonces imaginaros también una persona joven, inquieta socialmente, que viene de un Barcelona, pues mandarlo a Ronda a cuidar personas mayores, pues es un cambio muy drástico. Y bueno, en Ronda la comunidad religiosa vive en una casa que es
visitable por los extranjeros y, en fin, en aquella época por los extranjeros, y si van a Ronda también es visita obligada a esa casa, la casa Don Bosco, y entonces pues tiene unos muebles y unas vistas sobre el Tajo en fin, que en definitiva él tenía que encargarse de atender a los turistas, cobrarles y atender a esa comunidad de mayores. Él, como he dicho, socialmente muy inquieto, y entonces pues con un compañero suyo fundó allí un centro obrero católico. Con los jóvenes sigue haciendo actividades, con primero deportivas y tal, pero luego ya pues, lo va encauzando por la cuestión religiosa, ¿no? De la solidaridad, de la amistad, del compromiso, y hace pues con ellos varios ejercicios, siempre ejercicios espirituales, y en fin, lo que significa tener entretenido allí a la juventud de Ronda. Él ya empieza a solicitar, y no se lo conceden, irse a las misiones. Empieza hasta 3 veces, lo intenta y le es denegado. Dicen que no, que se mantenga ahí en Ronda y que ya está. Hasta que ya lo consigue. Entonces él lo que quería es, lo que le he dicho antes, al hacer la definición, ser un pobre entre los pobres. Y le dan como misión, como destino, una misión fundacional. Es decir, que allí no había nada. Y va a la República de Togo, completamente a Lomé, que es su capital. A un barrio, pues a los extrarradios de Lomé, lejísimos del centro, por supuesto, y que entonces no hay nada allí, nada. Allí se va con 2 compañeros más, y nada, y fundan la misión. A lo largo del tiempo, él es muy ambicioso y quiere mucho terreno, y va comprando terreno con las ayudas, ya lo he comentado antes, de A María, pues de los parroquianos del pueblo, con la ayuda de instituciones, algo también de los salesianos, pues va comprando terreno y va fundando allí, va construyendo a él, pero construyendo a pico y pala. Tenemos fotos allí, el hombre le gustaba hacer todas esas cosas. Pues la misión, lo que es escuelas de primaria, lo que es talleres para jóvenes, formación profesional, y bueno, pues ya sin olvidar el tema de la evangelización, sin olvidar el tema de los novicios, y de allí pues van a salir también pues quienes serían al fin y al cabo después sus directores, como el inspector tal José, como son muchos sacerdotes que se han quedado allí siguiendo la misión y que o han venido aquí a Europa o se han quedado allí de religiosos. Y bueno, después ya se queda allí, bueno, sus 2 compañeros, siempre es inevitable coger allí el paludismo, entonces él va soportándolo eso a base de quinina, y en fin, y me preguntaba antes, ya no me acuerdo si es Cristina, si venía mucho. Bueno, al principio venía cada 2 años y medio, o por ahí, y aprovechaba para hacerse una revisión médica y curarse un poquillo y recuperarse del paludismo. Pero si os digo una cosa, cuando venía no paraba nunca en casa, siempre ahora voy a Ronda, vaya, ahora voy a Úbeda, que me han llamado, allí tengo unos benefactores, ahora voy, me han llamado de Madrid, de Delegación de Misiones, que me tienen allí preparados unos medicamentos, vale. Y entonces él no paraba en la casa, siempre pues, vamos a decir, pidiendo, recolectando para aquello, ¿no? Que siempre yo no sé cómo hacía, pero se llevaba, bueno, ya le he comentado antes a María, en fin, verdaderos cargamentos, entabló relaciones o amistad con un señor vasco y todavía le manda ahí palés, o sea, de estos contenedores para el África. Después ya va cambiándose al norte de costa de Togo, una misión allí en Cologó, luego va a otra misión, que todo esto en el plano fundacional, a Bobo Dioulasso, que es una ciudad de Burkina, y luego regresa otra vez a Costa de Marfil, a Lomé. En definitiva, él va por los países principalmente que se ha movido, han sido Burkina, han sido Togo, la República Togolesa, han sido Costa de Marfil y ha sido esta Burkina. Eso principalmente. Luego al estar también de inspector de las comunidades, pues tenía que viajar mucho, cosa que yo me horrorizaba. Finalmente, bueno, nada, contra la opinión familiar, ya que tenía 71 años, cogen y lo destinan le dicen que tiene que ir en misión también, que tiene que ir a reflotar allí una misión que había, en la misión la casa era una oralita y 3 chapas, y llevaba allí 8 años, 2 religiosos, y no habían podido reflotar aquello. Entonces él va
Y nosotros, la verdad, ahí la familia sí nos opusimos a los salesianos. Si bien habíamos aceptado siempre todas sus decisiones, esta vez sí que nos revolvimos. Principalmente las hermanas hablaron con quien tuvieron que hablar y le dijeron y patalearon para decirle lo siguiente: vamos a ver, si César lleva ya aquí 30 y tantos años, ella mayor, ya ha pasado siempre las misiones han sido fundacionales, ahora va a mandarlo allí a Ouagadougou, que es la capital del Burkina, que eso tiene 36 grados de temperatura media. Recuerdo esta mañana el general que decía: el cielo africano no es claro, no es nublado. Efectivamente, yo no he estado nunca en África, pero me contaba que no se veía el sol, que era una calima, que era un calor tan intenso. Y bueno, allí marchó, y entonces nosotros le decíamos: por Dios, César, que ya ahí el peligro, hombre, se veía ya que cambia. Si bien antes el peligro eran las guerras tribales, las asonadas, las revueltas populares por el hambre, pues contra los gobiernos corruptos, pues que él ha pedido muchas veces ir allí incluso. Pues aquí el tema ya se mezclaba con el terrorismo. Y bueno, en uno salió de muchas, pero en uno de estos viajes, pues nada, pues pasó lo que pasó y ya está. Y entonces lo mataron, y los demás ya, no sé si lo contaron después o ya vosotros lo sabéis. Y esa es un poco la biografía de César. Gracias, Juan Carlos. Cristina, háblanos de tu hermano. ¿Qué nos cuentas o qué nos contarías para que nos hagamos una idea de quién era Juan Alberto? Pues yo voy a decir un poco lo mismo que César. Él era una persona feliz y que daba felicidad a todos los demás. Mi hermano falleció con 29 años, se acababa de casar, había estudiado ingeniería industrial, y él siempre desde muy chiquitito había querido irse a vivir a París. No sé por qué, es verdad que de pequeños viajábamos mucho, y de pequeños fuimos a Francia y a Euro Disney, y él pues le dijo a mi madre que él un día viviría allí, y probablemente era la persona más lista, ya no eso, más buena, más genial. O sea, solo hay que ver sus amigos cómo le siguen, pues eso, escribiendo, le han hecho canciones, de todo, ¿no? Y nada, él trabajaba allí. Vivía allí con su mujer, que era española y que se habían casado en julio, y nada, era un disfrutón cuando había que disfrutar, le encantaba la música, le encantaban los amigos, le encantaba la fiesta, y era un trabajador cuando había que trabajar. Trabajaba en EDF, que es la empresa estatal de allí de electricidad. Trabajaba en el mundo nuclear y llevaba la parte de diseño electrónico de las centrales nucleares, de una central nuclear que estaban construyendo en Inglaterra. A la vez hacía un MBA, entonces era una persona que cuando tenía que disfrutar, disfrutaba, cuando tenía que trabajar, trabajaba, cuando tenía que ayudar, ayudaba. Era un Superman, o sea, de verdad, él lo tenía todo. Y nada, y él vivía allí, feliz, y yo creo que murió siendo una persona feliz, en la ciudad que quería, con la mujer que quería, con la familia que le queríamos, con los amigos que quería. Entonces, bueno, pues lo mismo que César murió ayudando a los demás, pues yo creo que mi hermano murió sintiéndose realizado y feliz, sabiendo que era un hijo 10, un hermano 10, un marido 10, un amigo 10. Entonces, bueno, pues un disfrutón, y sobre todo hacía disfrutar a los demás. Bueno, la verdad que como hermanos hemos tenido siempre muy buena relación. Yo cuando escucho a gente decir, no, es que yo me pegaba con mi hermano y tal, yo digo, jamás nos hemos pegado. Digo, no entiendo eso de me pego con mi hermano, o peleo, o discuto. Y es que sé que ahora seguiría siendo lo mismo. O sea, jamás hemos peleado, también porque él tenía... yo soy muy cabezota, y él era todo lo contrario. Él era amor, paz, y yo soy un torbellino, y él no. Pero bueno, nunca hemos peleado, nunca hemos discutido, es que es amor personificado.
y el amor sigue trascendiendo y yo sigo quedando con sus amigos 7 años después y sus amigos nos seguimos acordando, contando historias. Entonces, bueno, es de esas personas que para mí son eternas. Y no para mí, o sea, para mí es eterno porque es mi hermano y yo le llevo siempre, pero para muchas personas es eterno. Entonces, bueno. ¿Hay algún recuerdo, alguna vivencia que tengas con él a la que le tengas especial cariño? Son muchas, pero yo me acuerdo una que como que voy a contar que muestra cómo soy yo y cómo era él. Viajábamos mucho y de pequeños pues también un verano pues fuimos a Cabo Norte, ¿no? A la casa de Papá Noel, aunque era verano y tal. Y no sé, yo tendría 10 y él 12 o más o menos, ¿no? Y yo soy muy cabezota y entonces entramos a un supermercado, claro, yo ahora tengo 34, pues hace como 25 años, ¿no? Que tampoco era todo tan fácil como ahora. Y yo vi unos conguitos y yo le dije a mi padre, yo quiero conguitos. Y me dice mi padre, eso no son conguitos, son pasas con chocolate. Y yo, que no, que son conguitos. Son pasas con chocolate, que no, que son conguitos. Y me dijo mi padre, coge lo que tú quieras y lo que te lo coges, te lo comes. Efectivamente eran pasas con chocolate. Odio las pasas, me encanta el chocolate, pero odio las pasas. Bueno, pues claro, habíamos cogido un coche de alquiler, mis padres iban delante, nosotros íbamos detrás, yo con los lagrimones y mi hermano poniéndome así la mano, que no le gusta mucho el chocolate, sí las pasas, pero no el chocolate, poniéndome la mano para ayudarme a comer, porque claro, yo, chulita de mí, había dicho, que puedo coger lo que quiera, 400 gramos, y nos lo comimos, ¿no? O sea, que él, y tenía 12 años, ¿no? Que muchas veces puede decir, tal, no sé qué. Pues así con todo, o sea, tengo 1000 millones, ¿no? Pero esa como que siempre le tengo mucho tal porque visualiza muy bien cómo soy yo de pum, 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 y visualiza muy bien también de cómo es él de no te preocupes que ya el marrón lo dividimos entre los dos y la carga es mucho menor, con 10, 12 años, ¿no? Que no te estoy hablando de 28 que ya sabes, ¿no? O sea, que era puro corazón. Y sí, no, tengo muchas. Hasta aquí mi madre muchas no las puedo contar. Nos vamos a ir acercando al momento del atentado. Juan Carlos, ¿tú cuándo fue la última vez que viste a tu hermano? Sí, vamos a ver. El atentado es el 15 de febrero y César viene en noviembre, el 15 de febrero del año 2019 y César viene en noviembre, a finales de noviembre del año 2018 a acompañar a un compañero suyo que estaba malo de cáncer y terminal ya y que quería morir aquí en España. Entonces él saca nos dice a nosotros de sacar billete de ida y vuelta inmediato, que no es más que dejar al compañero en Sevilla, que el hombre no tenía familia, acompañarlo un poquito y ya está, y irse a los 2 días. Nosotros pues le sacamos un billete de 1 semana. Y así lo engañamos, él se enfadó, bueno, no podía estar fuera 1 semana porque tal. Y entonces fue la última vez que lo vi. Recuerdo perfectamente, el hombre pues acompañó a su compañero que falleció después de él, incluso. Y ya está, dijo que lo cuidáramos también, que nos comunicáramos con él, que no tenía familia y que le hiciéramos todo lo que le hiciera falta. Y luego yo me recuerdo que cuando lo vi partir en el AVE y dudé, yo digo, ay César, madre mía, cada vez que se iba digo, no, y yo la última recomendación verbal que le hice, digo, César, por Dios, no viajes tanto, porque él, claro, era humilde y quería todo para los demás, entonces no viajaba en avión ni en coche, viajaba en transporte público, en los buses estos, que no se sabía ni cuándo salen ni cuándo llegan ni nada. Entonces se han encontrado con muchas situaciones difíciles. Esta en la que lo mataron fue una más. Y claro, yo le recomiendo, por Dios, mira, gasta, aunque tengas que gastar algo, nosotros la familia te lo damos. Venga, bueno, total, que fue la última que lo vi. Yo casi que presentí algo cuando lo vi en la estación del AVE de Córdoba y ya la última vez le vi la espalda, él no se llevaba ya prácticamente nada. Pues, y nada, y bueno, esa fue la última vez, noviembre del año 2018, es decir, 3 meses antes de... ¿Cuál es la primera noticia que tenéis la familia de que a César le ha pasado algo? Bueno, pues sin ser muy escabroso voy a contar la verdad, porque el otro día cuando estábamos con Cristina, ¿no? El 9 de marzo
que nos dieron un homenaje por la cuestión de víctimas del terrorismo, hablábamos, yo oí hablar, y además hablaba yo a los padres de los periodistas, estos que mataron, de la llamada, la llamada, y yo recuerdo la llamada se me ponen los pelos de punta, Yo, si tengo interés, os lo cuento. Mirad, yo cojo y nada, y acabo de hablar con una de las hermanas, y entonces, pues, de cosas triviales, y veo encenderse el teléfono. Patri es otra de las hermanas. Y nada, y entonces, pues, me dice, Juan Carlos, en fin, dice, tengo que darte una muy mala noticia. Digo, Patri, ¿qué pasa? Muy mala. Entonces la mujer, pues, me dijo que habían matado a César. Vaya. Puede ser, Patrick, no me digas eso. Yo en principio era de incredulidad la sensación. No puede ser, vamos a ver. Dime, pero cuando me dice, sí, en fin, como puede, balbucea, dice, sí, en una frontera. Digo, ay, madre, sí, entonces ya sí que le vi viso de realidad. Entonces sí que le vi viso. Entonces yo ya, claro, perdí un poco los nervios. Tengo que reconocer que perdí un poco los nervios porque lo preveía. Preveía todo esto, y más sabiendo lo que le habíamos dicho ya a la institución salesiana, que, hombre, que no era lógico que a esas edades y lo mandaron allí en primera línea de a pico y pala, como siempre había estado. Y entonces, chicos, yo sinceramente, yo os tengo que confesar, perdí un poco los nervios. Después, ¿qué pasó? Yo no confirmé ni nada. Cuando me dijo en una frontera, yo ya supe que eso era realidad. Llamé a otra hermana mía y nada, entonces yo lo que quería era juntarme con esa hermana que estaba en Córdoba. Esta hermana chica que me llama desde Almería. La hermana que yo llamo es la grande, que estamos los dos en Córdoba, y de ahí tenemos que llamar a la hermana que estaba en Ciudad Real. Somos 4, quedamos 4. Y así, entonces yo lo que quería era juntarme a toda costa con mi hermana esta para ir llamando, confirmando, a ver qué pasaba. ¿Cómo confirmo yo? ¿Cómo sé? Bueno, yo me voy directamente ya después de calmarme, no de calmarme, sino de perder algo menos los nervios, me voy a ver a la hermana, y entonces desde allí llamamos. Logramos hablar con con uno de los... César viajaba con 2 africanos más, 2 sacerdotes africanos. Y entonces con uno de los africanos hablamos, y nos contó en francés, mi mujer francesa, le dimos el teléfono y nos iba traduciendo simultáneamente, y nos contó pues cómo sucedió. Y entonces pues ya, claro, nos quedamos sin nada, sin helado, sabiendo ya lo que había pasado. ¿Y qué os contó ese testigo de lo que había ocurrido? Claro, fue testigo directo. Yo, sinceramente, le dije, hombre, que como es que iban 2 y han matado al blanquito. Iban 2 o 3, 2 negritos y un blanquito, y mandan al blanquito. Bien, va. Bueno, nos contó, digo, ¿no te habrá...? Yo le preguntaba, vamos, él le ha entregado la vida por vosotros. Dicen, bueno, sí, casi. Dice, porque nos iban a matar a todos. Digo, bueno, a ver, y entonces nos contó. ¿Qué pasó? Pues nada, volvían de una cosa que se llama capítulo. Un capítulo es una reunión de sacerdotes para establecer sus directrices y nombrar cargos y tal. Venían de Lomé hasta el norte, y querían ir a Ouagadougou, que es la capital del Burkina. Entonces, ¿qué pasa? Lomé, del norte de Togo, está, yo creo, a unos 800 kilómetros, es decir, que ya habían recorrido bastante. Y allí pararon a comer en una comunidad que se llama, una comunidad religiosa que hay en Cincase, que es una ciudad que debe estar ya casi en la frontera de Burkinesa. Bien, comen y retoman la marcha, los 3. Paran en la frontera de Togo y tardaron muchísimo. Yo voy a contar una cosa, hombre. Eran más o menos sobre las 3 menos cuarto por ahí. Entonces tardan con todos los trámites, bueno, le dan paso. Y ahí hay una zona intermedia, esta mañana nos podían haber aclarado a lo mejor. Una zona intermedia que no es ni de Burkina ni de Togo, son zonas, las fronteras no son como aquí cuando vamos a Francia, ya estamos en Francia, ¿no? Allí deben ser que hay zonas así intermedias. Y cuando ya llevamos unos 25 kilómetros, pues se encuentran con una caravana de vehículos grandísima. Bueno, que ven que sale una humareda de allí, de una pompa, ¿cómo se llama esto? Una gasolinera. ¿Qué pasará? ¿Qué será esto? Estando así, doblan, querían pasar delante de los camiones y tal, y nada, y entonces pues los interceptaron ya los yihadistas, que ellos los conocen por la manera de vestir y de ir armados. Se pusieron uno delante y otro detrás y le dijeron que nada, que a desviar el coche. Venga, pues desvían el coche,
¿Y qué pasa? Pues que con los yihadistas se queda uno de los sacerdotes africanos, y con mi hermano y otro sacerdote africano los llevan a hablar con los yihadistas. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vacían, por un lado, ven vaciar todo el coche y todo, y que le quitan los ordenadores, le quitan los teléfonos móviles, todo. Y con las conversaciones que mantienen, mi hermano es sometido a 3 interrogatorios verbales, sin malos tratos, sin nada. Eso sí nos lo dijo el salesiano, el sacerdote africano. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tres le preguntaban qué hacía, que cuánto tiempo llevaba allí, que qué es lo que hacía. Entonces le dijo que, en fin, toda la cuestión suya, ¿no? Pues que estaba en Ouagadougou, que mantenía la misión, que llevaba centros educativos, que tenía talleres para jóvenes y en fin, todo. Luego lo llevaron hacia un jefe, una especie de jefecillo. Todo esto estoy diciendo en pleno sol. Pues se estaba desarrollando, lo ha hecho en una especie de foresta, le decía el africano, y yo esa palabra, hombre, aunque no tenga tal vez traducción, pero sí, foresta, bueno, pues es una especie de árboles allí, una especie de islita que había de árboles, una especie de oasis allí y lo interrogan otra vez. Bueno, y luego ya acaban le dicen, bueno, pues no sabemos en qué va a quedar esto, Total, le dicen de retirarse. Y bueno, ya viene entre ellos hablan, ya parece ser que se oye un avión, y entonces ellos temen con las motos. Esta mañana eso de las motos también me causó una gran impresión, porque es verdad que andan allí con motos, iban en moto, y le dijeron entonces mi hermano sacó un rosario, y el africano le dice, padre, no saque el rosario, que no sabemos estos que tal van a reaccionar. Y bueno, entonces le dijeron al africano que se volviera, que se diera la vuelta, y se oyeron 3 disparos. El africano se puso las manos en la cabeza porque creía que el próximo iba a ser él. Y nada, entonces oyó la moto, se volvió y ya vio a mi hermano, y en fin, le hizo ya el signo de la cruz, le cerró los ojos, le cogió el rosario, y en fin, las heridas pues las tiene 2 en el abdomen y 1 en la cabeza. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues eso fue lo que nos contó sobre la muerte. Luego ya y después, en fin, Cuando uno recibe una noticia así, viniendo de un país tan lejano en todos los sentidos como Burkina Faso, ¿qué hace? O sea, ¿cómo reaccionáis? ¿Qué es lo siguiente que hacéis los hermanos? Bien, bueno, pues si tengo interés también, puedo decir que efectivamente te imaginas, es un esfuerzo de imaginación, ¿no? Dices, ¿cómo habrá sido esto? En una cuneta de los autobuses, te imaginas allí los autobuses a pleno sol en una cuneta, te imaginas ponerlo allí en fila, te imaginas miles de cosas que nos han contado, por ejemplo, que nos contaba él, vamos, miles tampoco, a él quitaba importancia, pero en fin. ¿Cómo habrá sido? ¿O qué habrá pensado en los últimos instantes? ¿Se habrá acordado de nosotros, de su misión, habrá estado acompañado? Entonces es un ejercicio de imaginación, de imaginación que nos hacemos, y como no sabemos, pues esto de la foresta, por ejemplo, pues yo lo imagino como un pequeño bosque en el cual pues allí estarían y tal, y en fin, eso, María. Cuando vosotros decidís que queréis traer a César a España, sí, me imagino que ahí, pues por lo que hemos hablado antes también, se abre un camino administrativo, insisto, con un país como Burkina Faso, que todo se vuelve más complicado, sí, y que también para la familia pues supone un sufrimiento añadido, ¿no? ¿Vosotros nos podéis contar algo de cómo son esas gestiones para conseguir traer a César a Pozo Blanco? Bueno, pues al día siguiente de la noticia, eso fue cuando cuando yo recibo la noticia, esa llamada que tanto detesto, fue las 9:30 de la noche. Entonces, imaginaos estas personas, es decir, los 2 africanos, cuando están allí con el cuerpo de mi hermano, y eran las 3 de la tarde, cuando lo mataron, ya llevamos varias coincidencias, como las 3 de la tarde, 3 disparos, bien, 3 heridas. Ellos no saben qué hacer, entonces deciden
porque le habían quitado los teléfonos también, y deciden pues volverse a la frontera, a Cincasé, esa ciudad del norte de Togo. Entonces imaginaos que cuando los ven los guardias fronterizos de Togo, dicen, no, por aquí no se pasa con un cadáver, y ellos insisten, si hemos pasado hace poco, sí, pero ahora esto ya no puede ser, ahora no lo tenéis. Entonces pasan muchas horas hasta que lo llevan a Cincasé, porque luego ahí debe haber la intervención de algún cargo, porque no es fácil, y todos lo sabemos, aquí hay policía judicial ahí y tal, y un cadáver no se puede mover por la zona de policía mortuoria y todo eso, pues no se puede estar así yendo y trayendo un cadáver, y menos pasando una frontera. No sabemos cómo, en fin, logran pasarlo allí, y es allí donde nos comunicamos con ellos. Y entonces, bueno, allí hay una especie de tanatorio, y parece que hay una cámara de frigorífica, y allí hacen las primeras operaciones de conservación. Bien, ¿qué es lo que hacemos la familia? La familia nos reunimos al día siguiente todos los hermanos con el objeto de estar juntos, y os voy a decir una cosa, voy a hacer un inciso. Ahí se empiezan a recibir llamadas, empieza la noticia a salir a los medios, y se empiezan a recibir llamadas de confirmación de si este es verdaderamente nuestro hermano, sí, tal. Entre las llamadas está la de la subdelegación de víctimas del terrorismo. Me llama una tal Paloma, que yo no la conocía en principio, y bueno, yo tengo que decir desde aquí, mostrar mi gratitud a la oficina de víctimas del terrorismo por la atención y por todo el ofrecimiento que nos hicieron y el seguimiento que nos han hecho hasta ahora. Y es un especial, agradezco a la labor en su día de Sonia, y ahora de Paloma por su seguimiento. Hecho este inciso, pues nos juntamos el sábado siguiente, y que el sábado, aquello fue un viernes, pues el sábado nos juntamos los hermanos y decidimos qué hacíamos con los restos. Aquello fue una reunión muy íntima, en el cual no puedo desvelarlo, pero se barajaban varias posibilidades: quedarse allí o traerlo para acá. Bien, hasta ahora no. Bueno, entonces hablábamos de hombre, había varias posturas. Mi hermana son muy religiosas, yo también, pero claro, yo quería, en fin, las posturas pues ya los podéis imaginar. Alguien quería que se quedara allí porque era su voluntad y tal, y los salesianos también querían que se quedara allí por ser un referente para África y los africanos, y sin embargo pues también había posturas de traerlo para acá, porque efectivamente se había cumplido su voluntad de morir en África. Él quería a toda costa morir en África. Yo había hablado con él muchas veces de decir, César, si a ti te pasa algo, ¿qué hacemos contigo? Y dice, yo quiero morir en África, yo no me quiero venir. Y entonces pues él murió en África, pero claro, si hubiera muerto tal vez en circunstancias normales, pues bien, tal vez hubiéramos dicho, pero si como murió por causa violenta, bueno, el caso es que decidimos traerlo aquí, traer sus restos aquí. Entonces pues a raíz de ahí ahí sí que fue ya un poco peregrinar en forma administrativa con las autoridades africanas. Ahí nos ha hecho buena mano pues Alicia, que desde aquí también lo agradezco su intervención, que era la embajadora de Ghana. Y en fin, yo me muevo algo en ambientes administrativos y judiciales, y bueno, el caso es que sí es verdad que hubo cierta incertidumbre, ¿eh? Y como anécdota os voy a contar una cosa. Cuando hubo dos momentos que yo lo veía muy negro, lo de traernos los restos aquí. Hubo una vez que me dice Alicia, que es la embajadora, dice, mira Juan Carlos, que los salesianos de allí no sueltan, no quieren hacer unas exequias a tu hermano que van a durar 5 días, y aquí ya es muy tarde para traer el cadáver, y en África, hombre, no hay las medidas de conservación que hay aquí y tal. Madre mía. Entonces hablé con las autoridades salesianas, pues, hombre, no puede acortarse esto, no, estos son 5 días, aquí nosotros 5, bueno. Y otro momento que fue cuando, es decir, siempre yo con esta Alicia, siempre me hablaba la mujer en tono hipotético, vamos a ver si puede ser, yo espero que sea, hay que tener fe, hay que tener esperanza, venga, va. Y ella precintó el féretro y tal, y dice, ya, yo lo mío ya lo he hecho, esperemos que todo salga bien, ¿ves? Total, ya nosotros, ella debió ya, en fin, irse a sus quehaceres, y nosotros nos fuimos para Madrid. Mirad, os voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba muy intranquilo, había recibido llamadas por la noche, había del funerario, mire usted que mañana viene un cadáver, sí,
mire usted, también en judiciales, mire usted que mañana le tenemos que hacer la autopsia porque viene se llama judicial, vamos, un cadáver que nosotros no sabemos no sabemos la causa de la muerte. Ay, por Dios, pero mire usted, si es que es evidente, si es que tiene los centros vitales nerviosos, en fin, y yo le decía, no, porque hay que hacerlo bien, pues nada, venga, va. Bueno, total, me voy a Madrid ya con mi hermana y a recibir el cuerpo, y nos para la policía, va. Mire usted, pues, vamos a Barajas, a la sala de autoridades, a recibir a mi hermano. Ah, sí, el misionero. Pues mire usted, le voy a decir una cosa, está anulado el traslado. Mirad, mal me sentí cuando la noticia, esa llamada que os digo, pero yo cuando me dijo el policía aquello, yo me derrumbé. Entonces digo, no puede ser, no. Bueno, total, el hombre nos vio la cara, mi hermana y mí, y dice, voy a hacer alguna llamada para comprobar. Digo, hombre, haga usted el favor de comprobar porque esto no puede ser. Total, que comprobó, estuvimos allí unos minutos, unos 5 o 6 minutos que para mí fueron eternos. Y ya confirmó. Jorge, ¿esto sigue hablando? Sí. Confirmó que sí, que efectivamente venía. Entonces ya yo me quedé muy tranquilo. Ya allí conocí, ya en la sala de autoridades, a Sonia y a Paloma, las conocí ya físicamente. Y ya recibimos el féretro. Y en fin. Bueno, el féretro, yo esta mañana he preguntado a Cristina qué tal, cómo recibieron eso. Yo voy a contar una cosa. Mira, cuando el féretro vino vía París y en un vuelo comercial, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos dijo una inspectora de policía, Carmen del Río, dice, mira, viene como una mercancía más, ¿no? Pues digo, no estamos aquí en la sala de autoridades, ¿no hay algún acto o algo? Dice, no. Dice, tenéis que ir a esperarlo si queréis a un hangar. Un hangar comercial, sí, donde se descargan las mercancías. Bueno, pues si hemos venido de Córdoba para esto, pues venga, vamos. Pero lo vamos a ver, no, es una mercancía, va del hangar al coche fúnebre para hacer la autopsia en el tanatorio de la M30. Joder, sinceramente yo me quedé, bueno, pues venga, vamos a ir. Le dije a mi hermana, bueno, vamos a ir a ver qué tal. Mirad una cosa, aquello fue lo más frío que yo he visto en mi vida. Frío materialmente porque hacía frío ese día, aunque hubiera sol. Frío porque lo único que pudimos hacer fue tocar el ataúd y estaba helado. Y frío por la situación. La señora esta, que se agradeceré siempre a la policía, Carmen del Río, la inspectora, dijo, os lo he advertido, digo, sí, en fin, la mujer nos consoló allí. Y en fin, y lo que os cuento, viene como una mercancía, un bulto, viene de un avión y se mete en un coche fúnebre y se va al tanatorio. Y eso fue, de ahí ya se le hizo la autopsia, las operaciones ya, y ya después se fue a Pozo Blanco. Y allí ya pues ya tuvimos el calor un poco de la familia, ya todos, nos fuimos ya a Pozo Blanco y ya allí se recibió. Y ya por lo menos pudimos disfrutar allí de la presencia de él, que en fin, muy deteriorado y tal, pero bueno, por lo menos tenemos sus restos, algo sobre lo que llorar, porque si él entregó su vida en África y derramó allí su sangre, pues por lo menos yo lo que quería era tener algo sobre lo que llorar. Luego tendremos ocasión de ver los benefactores y la gente del pueblo y tal, pero puedo decir que era muy, muy, muy querido y que entonces yo también tenía que velar por esa gente, esas personas que le habían entregado, pues no lo que le sobraba, sino lo que tenían, para su obra, o cada vez que él reclamaba dinero por a lo mejor que le había surgido un incidente, pues digo, pues estas personas tienen que tener algo material sobre la gente tiene que ir. Y de hecho, pues bueno, aquello no es que sea una peregrinación, pero siempre hay gente allí poniendo flores en la tumba, o en fin, o rezando, o encomendándose allí. Cristina, la noche de los atentados de noviembre de 2015 en París, muchos seguramente nos acordemos porque lo estábamos viendo en directo, lo estábamos viendo en televisión, se estaban retransmitiendo por redes sociales. ¿Vosotras cómo os enteráis de que puede ser que a tu hermano le haya ocurrido algo? Pues mira, yo vivo en Salamanca, de aquellas vivía en Salamanca por trabajo y normalmente solía volver todos los fines de semana, pero ese fin de semana no volví.
y la verdad que no soy una persona yo muy de redes sociales ni nada de eso, y yo estaba tranquilamente viendo una serie, mi madre estaba en casa y a mí me avisa una amiga mía por WhatsApp y me dice: Cris, pon la tele, estás viendo lo de París. Y a mi madre lo mismo, le avisan: oye, ¿habéis visto lo de París? ¿Está el niño bien? No sé qué. Y pues nada, justo llamo a mi madre me ha dicho que sí, que lo acaba de ver. Intentamos hablar digo, bueno, no sé, vamos a llamarle, ¿no? Mi madre sí, bueno, yo sabía que estaba en un concierto, mi madre también, pero no, tampoco, oye, que me voy a un concierto, ¿no? Tampoco, oye, me voy al concierto de la sala Bataclan, no sé qué, ¿no? Pues voy a salir. O sea, como actúas normal porque siempre piensas. Yo hoy le he dicho a mi madre: voy a cenar con las niñas del colegio, no le digo voy a cenar con las niñas del colegio a tal hora, no, pues al final tampoco tenemos una comunicación constante y diaria, pero normal, porque nunca piensas, ¿no? Y entonces pues nada, yo llamo a mi madre, hablamos con la hermana de mi cuñada. Yo esas 24-30 horas, bueno, no tanto igual, pero esas 10-12 horas primera, no sé si fue antes el huevo o la gallina, o sea, no sé si yo llamé a la hermana de mi cuñado, la hermana de mi cuñada me llamó a mí, o sea, no pongo la mano en el fuego por nada. Yo sé que hablé con la hermana de mi cuñada, la hermana de mi cuñada me dijo que sí, que había hablado con mi cuñada, que estaban en el este, total, que yo obviamente tenía un estado de nervios que no podía conducir un Salamanca a Madrid. Llamé a un amigo y le dije: llámame a mi casa, porque ha pasado, porque estaba mi hermano. Y en un determinado momento, yo creo que mi cuñada también en estado de shock dice que sí, que si estaba en una ambulancia, que no sé qué, total, que mi madre se coge todo esto a las 11 de la noche, llamamos a los teléfonos esos que ponen, a nosotras no voy a decir no sirven, a nosotras no nos sirvieron, nos dijeron que no, que era muy poco probable que un español estuviese ahí, que no sabían nada. Al principio nos dijeron que no estaba en la lista de fallecidos, de la que se fue mi madre en el primer vuelo del día siguiente, porque solo quedaba una plaza, a las 7 o a las 6, 7 menos 10, y yo me cogí un vuelo sobre las 9, 9 y media, con la hermana de mi cuñada y con su novio, y de la que íbamos llamando, y al principio nos dijeron que no estaba entre las listas de víctimas confirmadas. Y nada, pues pensando que estaba en un hospital, pues hospital tras hospital, mi madre con mi cuñada por un lado, nosotros por otro, estaban desbordados, ibas allí, yo sé inglés pero no sé francés, mis concuñados pues casi que lo mismo. Mi hermano era una persona muy normal, o sea, no tenía tatuajes, una persona alta, blanca, con ojos color miel, verde, pecoso, pues como casi todo Francia, ¿no? Y nada, nos fuimos dividiendo hospital por hospital con una angustia que flipas, de aquí no, iros allí. ¿Tenía algo? Pues no, mire, no tenía nada. No tenía nada. Tendría su acreditación, su DNI, de lo que sea, iba tal vestido, no sé qué. No, pues mira, aquí no. Pues hospital tras hospital, París tiene unos cuantos, nada, hasta que al final, en un determinado momento dijeron que habían puesto un gabinete de crisis en la escuela militar, que toda la información se iba a dar a través de ahí, que fuésemos. Nada, fuimos a la escuela militar y allí pues un montón de mesas circulares con un montón de familias alrededor de la mesa. En un determinado momento, claro, nosotros estábamos más o menos al habla con la embajada o con el consulado y tal, y nada, en un determinado momento nos dijeron: ¿por qué no os venís al consulado? Y mi madre dijo que no, que toda la información la daban allí, y yo le dije: bueno, pues ya está. Yo me fui con mi padre, ya había llegado también mi padre, los padres de mi cuñada, y mi padre y yo nos fuimos al consulado o a la embajada, y mi madre se quedó en la escuela militar. Y
a mí me lo dijeron con mi padre, que nos lo dijo el cónsul, y a mi madre se lo dijeron con mi cuñada en la escuela militar. Él jamás había salido de la sala. Luego, con el paso del tiempo, nos fuimos enterando de más cosas, pero él nunca había estado en un hospital, nunca había salido de la sala. Y nada, luego como ahora ha sido el juicio, pues ahora pues nos hemos ido enterando de lo que pasó. De aquellas no sabíamos tampoco mucho más. Ya nos juntamos todos en la embajada y en el consulado. Obviamente nosotros lo primero que queríamos era verle, cerciorarnos, tocarle. Estaban desbordados, la verdad. Yo creo que se paralizó el país y ellos estaban totalmente desbordados. Y nada, el cónsul nos dijo que bueno, que en Francia, que no tenían tanta experiencia, que eran un poco lentos, que las cosas se demoraban, que no sé qué, que si quisiésemos que nos fuésemos para España, que ya nos lo mandarían. De lo cual nosotros dijimos que no nos íbamos a ningún lado. Mi hermano vivía allí, y al final las cosas con el cariño que las haces tú no las hace nadie. Y bueno, pues nos encargamos nosotros de todo a título personal. Allí no tuvimos ninguna ayuda psicológica por parte de nadie, no tuvimos ninguna ayuda de traductor por parte de nadie, no tuvimos una ayuda económica por parte de nadie, que yo siempre lo digo, yo doy gracias a Dios de que podemos estar allí una semana, sabemos francés, no sabemos manejar, hemos viajado. Yo algunas veces digo, esto le pasa a otras personas igual con menos recursos y no sé, pero nosotros los 10 días que estuvimos allí, del 14 al 23, todo lo hicimos nosotros. O sea, yo me acuerdo, mi madre y yo, las dos solas, escogiendo el ataúd. Y claro, tiene que ser un ataúd no sé cómo, porque tiene que viajar, y todo eso no lo sabes tú. Y el tío te lo dice en francés. Y yo, desde luego, sé francés lo justo y ataúd no está entre mis palabras. Entonces, no tuvimos ayuda económica, estábamos lejos de nuestra familia, estábamos lejos de absolutamente todo. Pero bueno, sacamos fuerzas de flaqueza y nos enteramos a través de... había una juez allí, de magistrada de enlace, que conectó mucho con mi madre, pues porque la señora hablaba castellano, había estado en España de joven y seguía manteniendo, la familia con la que había estado se llamaba Garrido, y entonces como que empatizó mucho con mi madre y ella nos ayudó muchísimo. Y ella nos dijo, no, mira, voy a ver si le podéis ver. Para mí, el peor momento, el verle a través del cristal. O sea, yo no sé cómo no partía aquel cristal, porque o sea, eso para mí, el peor momento, ese que le ves y no le puedes tocar. Eso es, para mí, la peor sensación de todas, porque es verdad que cuando te lo dicen y estás en estado de shock, después de haberte recorrido todos los hospitales, no haber encontrado absolutamente nada, no eres tonta. Mi cuñada tampoco, la pobre, sabía muy bien, estaba en un estado de shock brutal, porque ella estaba con él allí en el concierto. Y entonces, para mí, ese primer momento es el peor de mi vida, sin absolutamente sin ninguna duda. Y luego ya, bueno, pues no teníamos otra cosa que hacer. Por el día hacíamos las gestiones y estaba en una cosa que se llamaba el Instituto Médico Forense. Y bueno, pues por las noches íbamos ahí un ratito a la puerta a sentarnos, a nada, porque no lo podíamos ver, porque ya era por la noche. Pero bueno, íbamos allí a sentarnos, a estar con él. Le vimos, no sé, en esos 10 días, pues igual le vimos 3 o 4 veces, y ya el día 23 nos dijeron que nos podíamos despedir. Antes de cerrar el ataúd le pudimos también tocar, y nada, y ya pues vinimos y ya está, y pues ya vinimos aquí. Dices que al principio no sabíais lo que había pasado. No. Que de hecho no lo habéis sabido hasta ahora, hasta 7 años después que se ha celebrado el juicio. Sí. ¿Os ha reconfortado de alguna manera saber lo que pasó? A mí es que
si te soy durante el transcurso sí que es verdad que mi madre pidió hablar con el médico forense para saber qué es lo que había pasado y tal. Y, a ver, mi hermano era una persona alta, por así decirlo, no muy alta, pero bueno, alta. Entonces nos dijeron que le atravesó una bala y que no sufrió. Yo me lo creo, porque es que no me sirve de nada no creérmelo. Ya lo he dicho antes, murió siendo una persona feliz, siendo una persona realizada, siendo una persona que no tenía ningún cargo de conciencia, que sabía que su familia le adoraba, que él adoraba a su familia. ¿De qué me sirvió a mí estar todos los días? ¿Qué pasaron? ¿30 segundos, 3 minutos o 3 horas? Ya gente me ha dicho que pasó poco. Pues ya está, o sea, no puedo volverme loca pensando y pues no hace falta que me lo diga nadie, yo sé en quién pensó. Pues pensaría en su mujer, pensaría en su madre, pensaría en su hermana, pensaría en sus amigos, pensaría en la gente que piensas en el día a día. No, ya está, ¿sabes? O sea, fue una cosa, nos han dicho que rápida, y ya está. Te reconforta, bueno, a mí me reconforta saber o pensar que no sufrió, es lo que más me reconforta. Y que estaba solo, bueno, pues sí, pues la verdad que ahora escuchando los testimonios dices, hostia, joder, la gente que ha contado testimonios de la sala Bataclan, vamos, yo no los he podido escuchar enteros, hemos ido a tal, pero me levantaba, porque claro, o sea, allí es un concierto, todo apagado, unos encima de otros, había gente que decía, es que no sé si de la que yo huí pisé a alguien, bueno, o sea, pero yo me voy a los 29 años, no se va a resumir la vida de mi hermano en 30 segundos, en 3 minutos o en 3 horas, la vida de mi hermano se va a resumir en 29 años y en lo que queda hacia adelante de lo que yo, su mujer, su madre, sus amigos y tal, transmitamos. O sea, yo se lo digo a sus amigos, digo, me parezco más ahora a él de lo que me parecía antes. O sea, soy ahora mejor persona de lo que era antes. Me parezco más a él. Tengo más ganas de parecerme a él de lo que era antes. Soy más tranquila, pienso más en los demás, ¿no? Soy más él de lo que era hace 7 años. Y a mí eso es lo que me reconforta. El estar todo el día fustigándome, ¿sufrió, no sufrió? No lo voy a saber. Si me voy a sufrió muchísimo, me lo estoy inventando porque me han dicho que no, y si me voy a no sufrió nada, me lo estoy inventando también porque obviamente falleció. Entonces, intento vivir la vida, ya que él no está, voy a hacer la vida de los dos, la tuya, la mía y la de quien más haga falta, y cuando tenga hijos les voy a hablar de ti, y cuando a mis amigas les voy a hablar de ti, y a mis sobrinas les voy a hablar de ti, y todo lo que tú no has hecho lo voy a hacer por ti y por mí. Todo lo demás, a mí no me suma estar todo el día pensando, no me suma estar todo el día, no, me suma ver que sus amigos todos los días de su cumple se toman su cerveza los 4 juntos, me suma, eso es lo que me suma, no me suma estar todo el día si sufrió o no sufrió, porque solo lo sabe él. Si en el futuro le veo, le diré, Quillo, ¿qué has sufrido? Y me dirá, ya está, no pasa nada. No, o sea, escuchar obviamente es durísimo, pero nadie lo va a saber. Nadie va a saber si alguien le pisó, si alguien no le pisó, si duró 30, 40 o 60. Pues yo prefiero decir, bueno, pues ya está, ¿sabes? No quiero resumir su vida en esos 30 segundos. Sé que los 29 años que vivió no sufrió. El juicio ha sido muy largo, ha durado 10 meses. Sí. Vosotras habéis estado, hablábamos antes, yendo constantemente a París para asistir a algunas de las sesiones. Sí. ¿De alguna manera se ha cerrado un círculo para vosotras? ¿Crees que se ha conseguido algo con ese juicio o crees que no? Bueno, voy a dar la opinión políticamente incorrecta que yo tengo. Para mí el juicio ha sido una pantomima de principio a fin. Lo tenía claro desde el principio. ¿Se ha conseguido?
sí, vale, se ha conseguido cadena perpetua sin revisión para el principal acusado, pero para mí volvemos a lo mismo. A mí me apetece que la muerte de mi hermano sirva para algo. Para mí hay gente culpable y hay gente responsable. La gente culpable, algunos de ellos están identificados, están juzgados en unas penas que a mí no me parecen justas, y me parece justo que una persona tenga cadena perpetua así, pero por ejemplo a una persona que ayudó a Salah Abdeslam, que fue el principal acusado, a huir el día de los atentados con las fronteras cerradas, que el juez dice que sabe perfectamente lo que pasó y le ayudó a huir, que a esa persona le caigan 6 años, pues yo me río. O sea, es que me río porque es mejor reírte, porque si no vives encabronado todo el día. Porque recordemos que luego Salah Abdeslam se fue a Bélgica a hacer otros atentados. Entonces, claro, si solo te vale 6 años llevar a una persona que acaba de cometer un atentado, que tú sabes que acaba de cometer un atentado, y llevarlo a otro país a que cometa otro atentado, y esos son 6 años, pues entonces yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Si a la Pantoja le han caído 8. Yo entonces no entiendo lo barato que sale matar. Entonces, aparte de esa gente culpable, volvemos a lo mismo. Ese mismo día que Salah Abdeslam huyó, le pararon en un control, le dejaron pasar. ¿Ese policía sigue en activo? ¿No sigue en activo? ¿Ese policía no lo detiene porque alguien no se lo ha dicho? O sea, para mí la única manera de que esto sirva para algo es que yo esta noche, cuando salga a cenar con mis amigas, pueda ir tranquila de que no me van a pegar 4 tiros en una terraza. Y para eso hace falta tener la valentía de coger y decir: tú no vales, tú no vales, tú no vales, tú no vales, tú estás aquí por motivos políticos, tú estás aquí por motivos políticos y tú estás aquí por motivos políticos, y sois unos inútiles. Porque la sala estaba amenazada, el grupo estaba amenazado, París estaba en alerta terrorista, y los policías tardan en entrar 45 minutos. Pero estamos locos. ¿Pero cuántas vidas se podían haber salvado en esos 45 minutos? Entonces, ¿quién coño dio la orden de que no se entrase ya? Esa persona, no sé quién es, no lo han explicado, y desde luego no tiene capacidad para estar tomando decisiones. Entonces, hay gente que es culpable y culpabilísima, y esa gente en la cárcel. Pero se trata de que la gente que fallezca para un mundo mejor. Lo mismo que decía él. Mi hermano hacía un mundo mejor a los de su alrededor, pero yo lo que quiero es por lo menos poder decir: joder, con la sangre de mi hermano hemos tenido el coraje como sociedad, porque es que parece que la sociedad política no tiene absolutamente nunca ninguna responsabilidad. Yo trabajo en el mundo nuclear, y como yo mañana la líe, voy a la cárcel. Un arquitecto como la líe va a la cárcel. Un médico como la líe va a la cárcel. El ministro del Interior, que lo único que se dedicó a decir es: París tiene muchas salas, no podemos poner policías en cada una de la puerta, que yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y lo único que le digan es eso. Ah, vale, yo con eso no me quedo. ¿Cómo tardaron 45 minutos en entrar a una sala sabiendo que había terroristas dentro? ¿45 minutos en entrar? ¿Cuántas vidas se pudieron salvar en esos 45 minutos de las 90 personas que fallecieron allí? ¿Cuánto sufrimiento se pudo haber salvado? Entonces, como a mí, personalmente, me parece: como hemos puesto cadena perpetua a Salah Abdeslam, ¿ya vale? No, eso es lo mínimo. O sea, ya lo único que me faltaba es que una persona que ha matado a 130 personas no tenga cadena perpetua. Pero es que no es... vale, como no es un caramelo. O sea, yo no me conformo con tu caramelito de si ha puesto una cosa que nunca se había puesto en la historia de Francia. Claro, se ha puesto una cosa que nunca había puesto en la historia de Francia, porque nunca había pasado un atentado de estas características en la historia de Francia. Pero más allá, ¿qué? Se trata de que podamos estar tranquilamente, se trata de eso, políticamente, socialmente, como sociedad, que todas las personas que han estado involucradas en esa sala, todas se hayan ido a Siria después de pasar por la cárcel. ¿Eso qué? ¿Eso no es culpa del Estado francés?
Es que yo, igual, pero no sé. Si es como si yo, que trabajo en una instalación nuclear, todas las personas se mueren después de pasar por mi instalación nuclear, algo de culpa tendré yo, ¿no? Entonces, que todas las personas, o que el 80% de las personas que están ahí sentadas se hayan ido a Siria y se hayan radicalizado en la cárcel, ¿eso no decimos nada? Pues nada, pues seguimos. Entonces, a mí, una tomadura de pelo de 10 meses. A mi forma de ver, hay gente que le ha parecido, a mí como voy más allá, como no me quedo en una cosa, sino que quiero que esto cambie el mundo, quiero que personas como César cambien el mundo, quiero que personas como mi hermano cambien el mundo, pues me parece que hay que ser más valientes de lo que se es. Juan Carlos, en el caso de César, por supuesto, la investigación, si es que podemos llamarla así, es totalmente diferente. ¿Qué sabéis vosotros a día de hoy de los responsables de su asesinato? Bien, María, pues sí, es diferente, de luego. Quieras que no, pues no es igual Francia que Burkina o Togo. Yo puedo decir lo siguiente, vamos a ver. En principio me preguntaste ya antes que qué reacción. En fin, yo no me fui a los autores, yo siempre he ido a las víctimas, ¿no? A mi hermano y a su comunidad, digo, los pobres africanos allí ahora, los talleres, qué va a pasar, qué va a pasar con la misión, si se va a hacer, porque claro, si se va a terminar, que es a lo que dedicamos ahora todos los esfuerzos. Ha sido verdaderamente conmovedor el testimonio de Cristina en relación a continuar su labor, ¿no? Y sus directrices de su hermano. Pues en este caso con César pasa igual. Nosotros todos lo tenemos fijado, el Pozo Blanco también, en continuar y bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esa tesitura, bueno, pues yo que, en fin, en un determinado ámbito y tuve la facilidad de contactar con la Audiencia Nacional. Y allí me mandaron lo poco que tenían, que son la incoación del procedimiento, la autopsia y un exhorto internacional, es decir, una carta que se le manda a la autoridad de burkinesa para que lleven a cabo la investigación allí in situ, ¿no? Que digan a ver qué pasó, que tomen declaraciones y que en definitiva pues sigan la investigación. Sé que después me comunican allí los conocidos de la Audiencia Nacional que no se recibe nada de Burkina y insisten, se llama reiterar el exhorto, ¿no? Un recordatorio a través de las autoridades consulares y ya parece ser que Burkina dice que ellos no han hecho nada, que es que no había nada. Ahora explicaré por qué. También recibimos, entre tanto, yo creo que a los 2 meses la visita de 2 guardias civiles, he hablado con los compañeros y en fin, nos informaron desde luego de cómo iban la investigación, que conocían también poco, venían comisionados por la Audiencia Nacional y entonces le explicaron a la familia lo que yo les venía diciendo, en fin, en definitiva también nos ampliaron allí sobre la información, sobre la petición de ayuda y en definitiva cómo estaba la investigación. Entonces, claro, aquí ¿qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente, que al llevarse el cuerpo del lugar donde sucedieron los hechos al país de Togo, pues claro, el comisionado, es decir, el cónsul yo creo que era de Bamako, vamos a ver, del Mali, ¿no? Que va a hacer el levantamiento del cadáver, la investigación y tal, pues se encuentra que allí no hay nada. Entonces dice, bueno, que yo es que no hay nada, ¿por qué? Porque se llevaron el cuerpo del sitio allí. Y no solamente eso, sino que se lo llevaron de Cincasé, que era donde hacen las primeras operaciones de conservación, a Lomé, es decir, otra vez vuelven a los 800 kilómetros para abajo, para el sur, en África con esas temperaturas y tal. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, las autoridades judiciales españolas, por mucho que reclamen allí, es que no hay nada, no han hecho nada. ¿Qué es lo que ha pasado también? Entonces, pues bueno, eso tuvo bastante incidencia a la hora en fin, aquí, como Monse lo sabe también, en la cuestión de la investigación y todo eso, no, en la cuestión de la ayuda. Bien, pero ahora con el asesinato de los 2 policías, los 2 periodistas, los 2 periodistas, Roberto y David, pues todo parece que cambia, entonces todo empieza otra vez a reabrirse la diligencia, a hacer recordatorios, en fin, y en definitiva se concluye, parece ser, y recibimos una comunicación
de la oficina de que se ha identificado al grupo que mató a mi hermano, que coincide con el grupo que mató a Roberto y a David. Eso hace por lo menos la identificación del grupo, de por dónde viene, de quién puede ser y en fin, eso ahora yo ya no es decir, ya no sé yo qué habrán hecho las autoridades judiciales ya de Burkina ya con esto, ¿no? Si han relacionado los dos atentados y qué consecuencias puede tener, o si han cogido a los autores materiales. Entonces estamos ahí, eso un poco en el aire. Os pregunto a los dos ya casi para terminar, antes de abrir el turno de preguntas. Habéis mencionado en algunas de vuestras respuestas el apoyo de vuestro círculo más cercano, el apoyo también de vuestro pueblo. ¿Os habéis sentido respaldados socialmente y os habéis sentido respaldados por la administración en toda la burocracia a la que os habéis enfrentado? Hombre, socialmente, claro, por Pozo Blanco se volcó en vida y se volcó durante y se vuelca después. Comentaba antes con María, cuando venía César había verdaderas colas, ¿no? Personas con sus sobrecitos, con su dinero, insisto, no en lo que les sobra, sino en lo que pueden dar, que decían esto para el santito, y venían, hablaban con mi hermano, le daba alguna estampita, alguna carta de recordatorio, y en fin, el hombre pues recaudaba, yo no sé cómo lo hacía, pero aquello montó aquello, en las misiones que estuvo las hizo, yo no sé con qué recursos, en fin. Y bueno, socialmente entonces mucho respaldo, ¿no? En Pozo Blanco institucionalmente el ayuntamiento ha puesto una calle del centro, se le ha puesto. Siguen con los proyectos en Burkina de la continuación de los centros de formación para chicas. Tengo que decir también que César, yo creo que una de las causas por lo que lo mataron fue por defender la igualdad. Él estaba muy sensibilizado con la cuestión de la pobreza y de la igualdad. Entonces no podía con esa desigualdad social en las mujeres, ¿no? De decir que de casarlas antes, de tener un marido cuando son niñas, en definitiva de ese aislamiento de la mujer. Entonces él puso escuelas de peluquería, escuelas de contabilidad, escuelas de costura para las chicas. Él les decía siempre, tenéis que saber leer, escribir y contar para que nadie os engañe, niña. Y entonces cogió y al decirle eso a los terroristas, parece ser que insistieron mucho, y las escuelas femeninas, sí, las escuelas femeninas van para adelante, tal. Y ahí aquello no gustó. Ya sabéis que el terrorismo no es lo que aboga por la cuestión de la igualdad de género. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, como os decía, el reconocimiento institucional está, el reconocimiento también personal de todos sus paisanos. Yo creo que cualquiera pues, puede saber quién fue César ya. Y a nivel administrativo, hombre, nivel administrativo pues hay una serie de ayudas y en fin no se recibieron enteras, pero bueno, eso es otra cuestión. Sí es verdad que últimamente con Cristina coincidí en un reconocimiento institucional que se hizo como víctima de terrorismo, y también pues se le concedió la medalla al mérito civil. Mirad, ahí sí tengo que hacer un inciso, si me lo permite María. Yo reclamé para César el reconocimiento de víctimas del terrorismo. Hay una ley que es del 2011 y viene esa condecoración. Se me denegó, no por la autoridad como he dicho, de la ayuda para víctimas de terrorismo, sino porque se tenía que denegar, porque no parece ser que no cuadraba con los esos de la ley. Bien, a la hora del fallecimiento de los dos periodistas, de Roberto y de David, pues es verdad que yo aprecié cierta, es decir, el Estado actuó bien, le puso un avión para traer los restos, les concedió la medalla al mérito inmediatamente, le hizo los honores del recibimiento. Y yo, como dice Cristina, no me torturo, pero sí reconozco de verdad que no podía yo con esa especie de desigualdad. Es decir, yo reconozco que el Estado se portó estupendamente, pero con mi hermano, hombre, si yo tengo que recibir un hangar, si yo tengo que
armar la que armé para traer los restos, mandar dinero que yo le daba al botón de mandar, venga, otra cantidad, vamos, que hay que, a ver, y esto va a ser, sí, bueno, hay que confiar, y en fin, y recogerlos como dije que los recogiera, pues no pude por más que escribir directamente al ministro, señor Fernando Sánchez Marlaska, y decirle que en fin, que el Estado reconocía que se había portado muy bien con David y Roberto, pero que sentía que con mi hermano, con César, había habido una desigualdad y que por tanto le recordaba el texto del artículo 14 de la Constitución de que todos somos iguales. Ello provocó que me escribiera personalmente con su firma, y me dijo que enmendaba, que quería en lo posible enmendar el error, y que yo le había dicho ya que había interpuesto un contencioso administrativo ante la negación del reconocimiento honorífico, y entonces me dijo que no me preocupara, que iba a hacer todo lo posible por conseguir la cruz al mérito civil. Se consiguió, nos la concedieron, y luego ya después pues me dijeron, en fin, que se había concedido también, que se iba a hacer todo lo posible por conceder la cruz de honor de víctima del terrorismo, y que en fin, que si había un proceso al medio que se quitara porque se iba a conseguir. Eso hice y ya está. Entonces, esa es mi experiencia. Y en vuestro caso, Cristina, ¿cómo valoras el apoyo social y también cómo os habéis enfrentado a todos estos trámites? Bueno, a ver, el apoyo principal siempre, y la gente que se vuelca siempre sin que tú le tengas que pedir ayuda, que para mí es lo importante, ¿no? O sea, al final no soy yo quien te tengo que llamar a ti para pedirte ayuda. Yo creo que, para empezar, porque yo no sé qué tipo de ayudas existen, y luego mucha gente, entre las cuales yo me incluyo, yo sobre todo lo gestiona mi madre, yo si no, probablemente no habría nada, ¿no? Entonces yo creo que la función tiene que ser oye, existe esto, queréis, por lo menos de primeras, ¿no? De saber si la familia, porque hay dos tipos o muchas formas, no dos tipos, ¿no? Muchas formas de enfrentarse a esto. Hay mucha gente que quiere obviar el tema y no pertenecer a nada de esto porque le hace peor, porque le recuerda, y es totalmente respetable, y hay mucha gente que, oye, pues a mí me apetece participar en estos porque me reconforta, porque me siento entendida en este tipo de círculos, porque es a personas que le ha pasado lo mismo, y luego hay gente que, bueno, pues en mitad, ¿no? Entonces, para mí la ayuda tiene que ser siempre proactiva por parte de las personas que tienen que dar la ayuda, ¿no? Yo no te tengo que pedir, oye, dame una ayuda, porque no sé que existe, porque igual me da vergüenza, ¿no? Pero yo algunas veces lo he hablado también con gente víctima, ¿no? Que tampoco a mí me reconforta. No hablo económicamente, bueno, vamos a hablar económicamente. A mí no me reconforta recibir dinero por mi hermano, o sea, no me gusta ese dinero, si te soy sincera. Entonces, nosotros allí, ya lo he dicho antes, no recibimos absolutamente ningún tipo de ayuda, o sea, todo lo hicimos nosotras con nuestro nivel de francés, con nuestro nivel económico, y no recibimos ayuda psicológica. Me acuerdo que a mi madre le dijeron que había un psicólogo por parte de Francia, ella no estaba en condiciones de hablar francés, el psicólogo hablaba inglés, ella me lo decía a mí, yo le traducía al psicólogo, o sea, una situación como lo más extraño del mundo, que yo le dije, mamá, digo, esto no nos está ayudando, digo, hemos venido aquí un día y digo, esto es, o sea, yo te lo he dicho antes, o sea, y es lo que entiendo que debe de ser. Cuando pasó el 11M, cuando pasó el accidente este de avión de Las Palmas, cuando no sé qué, veo que se vuelcan psicólogos de la Cruz Roja, psicólogos de asociaciones y tal. Nosotros allí, cero ayuda. Vinimos aquí, el ministerio sí que nos puso un psicólogo, pero bueno, por ejemplo, ahora ha sido el juicio, una llamada de, oye, ¿estás bien? A mí no, a mi madre, que yo es que no quiero, no necesito, o sea, soy una persona como muy tranquila para eso, pero
Cristina, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Desde la embajada necesitas algo. También ha sido durante momentos de COVID que no sabíamos si podíamos viajar, no podíamos viajar. Durante los 7 años allí se han hecho conmemoraciones. En ningún momento ha ido absolutamente nadie de la embajada ni del consulado. Entonces, bueno, yo como no espero nada, me da igual, pero entiendo que si estuviese en una posición en la cual tengo que esperar, pues no estaría del todo satisfecha, voy a decir. Entonces, como no espero, bueno, sé que mi madre ha llamado algunas veces para pedir ayuda y tampoco han sido muy positivas. Entonces, no es solo te pongo un psicólogo y ya. O sea, hay veces que necesitas otro tipo de cosas, otro tipo de ayudas, que es verdad que esto es en Francia y no se le puede achacar nada, ¿no? Pero hay una ley europea de víctimas del terrorismo. Entonces, bueno, al final el apoyo siempre es el de tu gente, tu familia, siempre se acuerdan. No sé si fue el primer año o el segundo año que le pusieron una placa, nos llamaron un día antes. Oye, que va a ir, de aquellas era Carmena, la alcaldesa de Madrid, pero que me da igual los partidos políticos, que va a ir Carmena, por si queréis ir. ¿Perdona? Preguntaré a Carmena, o sea, a Celeste, entendiendo, ¿no? No es... no, que va Carmena, y vas ahí y no tienes tú que pedir que pongan el nombre, no lo sé. Igual es que yo soy joven y espero otras cosas o pido otras cosas que encima no cuestan dinero, ¿sabes? No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... Sí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Cristina, Juan Carlos? Qué bien nos hemos explicado. Os habéis explicado muy bien. Pues si queréis, para cerrar la mesa, una frase o una respuesta breve, sí que os pediría que dijerais cómo os gustaría que recordaran a vuestros hermanos. Bueno, esta mañana alguien preguntó que qué pintábamos allí, en nuestras fuerzas que pintaban en África. Y se respondió muy bien. Se dijo, pues bueno, hombre, allí tenemos el sur nuestro, hay muchísimas razones por las cuales nosotros tenemos que estar allí. Y también muchas veces nos podemos preguntar qué hacen los misioneros. Misioneros, aparte de evangelizar, pues fundan también escuelas, luchan por la igualdad, están socialmente muy comprometidos, atienden con vuestros donativos, con los donativos de la gente, atienden a personas, ya fuera institucionalmente, sino personas que llegan con hambre y entonces los ponen allí a acabar o a hacer algo y para luego darle algo de comer. Y en definitiva tenemos que estar allí. Hay unas razones como, por ejemplo, pues culturizar, unas razones de lucha contra el terrorismo a base de escuelas, no ya de armas. Lucha contra el terrorismo a base de educación, de igualdad. Y en definitiva, por eso hay que luchar. Hay que luchar también porque este título del curso no se dé nunca más. Es decir, futuro del terrorismo yihadista, por Dios. Que no tenga futuro esto nunca y que viva la libertad y la educación, que es por lo que lucharon, en definitiva, todos estos, vamos a decir, también víctimas y mártires sociales y religiosos, en caso de mi hermano. Solamente eso. ¿En tu caso, Cristina? Yo, ya lo he dicho antes, yo, vamos, intento vivir por los dos. Intento vivir haciendo lo que él no ha podido hacer, pues hacerlo por los dos. Y lo he dicho antes, esto, aunque parezca un poco tal, me ha hecho no mejor persona, pero sí parecerme más a él, lo cual sí que me hace ser mejor persona. Y eso, y que no podamos estar
tranquilos en las terrazas, en los bares. Yo algunas veces que doy alguna charla en algún instituto, que no fomentemos el odio, la violencia y nada. Y yo es que como le llevo siempre, siempre voy a ir con él. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra generosidad, también por pasar el trago de contar todo eso. Es necesario y tiene un valor inigualable lo que hacéis, así que mil gracias. Muchas gracias.